Si yo les pidiera a ustedes que me dijeran qué relación hay entre el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura, ¿qué me contestarían? Porque la inspirada por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿A quién? ¿Inspirado a quién? ¿A quién? A hombres diferentes. A hombres diferentes. ¿Hombres solamente? ¿Mujeres también? ¿Creyentes o no? Todos son creyentes. Debe ser, parece una crónica histórica, ¿no es cierto? Todos son creyentes. Algunos tienen crisis, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Quién escribió el libro de Daniel? ¿Dónde dice Daniel que él es el autor del libro? Porque yo agarro Daniel y empieza diciendo que estaban, versículo 6, entre los jóvenes seleccionados por el enviado del rey Nabucodonosor, estaban algunos jóvenes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero no dice Daniel, me llevaron a mí, como diría Pablo, por ejemplo, si escribiera, diría yo, ustedes saben que estoy acá preso por causa de Cristo. No, Daniel no dice, yo como siervo de Dios fui elegido entre los cautivos judíos porque yo era un creyente en Jehová y tuve que meterme en una cultura pagana. No dice eso. Entonces no está hablando en primera persona. Sin embargo, si ustedes van al capítulo 10, por ejemplo, estamos nada más que introduciendo el material. Capítulo 10, ustedes encuentran esta expresión. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Fíjense que está hablando de Daniel en tercera persona, a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es decir, no está escribiendo Daniel. Versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. En el capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años en que habló Jehová, etc. Capítulo 8, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquellos que me habían aparecido antes, Capítulo 7 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Aquí no dice tuve, yo Daniel tuve un sueño. Y no dice, el versículo 2 dice, y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí está hablando en tercera persona. Retrocedemos entonces y vamos al capítulo 2. Versículos 46, 47, 48, cuando Daniel hace la interpretación de un sueño de Nabucodonosor, dice, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, no dice se humilló ante mí, y mandó que le ofreciesen presentes de incienso.
Y el rey habló a Daniel y dijo, no dice, el rey me habló a mí. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Secretario. Era gobernante, tenía Enrique Sumaya como. ¿Quién escribió? Ahora. En el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, Juan tampoco pone su nombre y habla como si hablara de otra persona y sabemos que el evangelio lo escribió él. Es una cuestión de humildad de parte de Daniel. Y vos sugerís que Daniel usó el mismo sistema de Juan. Posiblemente. Otra idea, es válida la de Sara, está bien. Pero otra idea. Hay una cosa, yo no me acuerdo. El caso de Daniel son dos partes. Así que algunos piensan que hay dos autores, no me acuerdo si estaba en una parte en arameo o otra parte en hebreo, que no me acuerdo si en el 6 y en el 7 está la división que cambia la forma de escritura. Pregunto, bueno, me acuerdo que me parece una idea rica o algo que una vez leí. Inclusive tiene partes del libro de Daniel que no están incluidas en el libro de Daniel. Si ustedes compran la Biblia católica con los libros deuterocanónicos, encuentran una cantidad de cosas, por ejemplo, de la oración de los jóvenes en el horno de fuego, una oración que tiene como un capítulo y medio, que está solamente en los deuterocanónicos, también llamados apócrifos del Antiguo Testamento, en la Biblia católica. Porque la Biblia católica incorpora los deuterocanónicos. Deutero quiere decir después, canónico del canon, es decir, de los libros que forman parte de la Biblia tradicional aceptada por los judíos. Hay porciones que no fueron aceptadas por los judíos, pero que pertenecían, o se suponía que pertenecían a los libros originales. Entonces, por ejemplo, si yo soy judío, leo Daniel como está, como lo tengo acá en la Biblia esta, y estoy conforme porque para mí eso es el libro de Daniel. Si yo no soy judío y pertenezco a grupos vinculados con la diáspora, con los judíos que estaban esparcidos al norte de África, interior de Europa y otras regiones, entonces yo digo acá falta algo. Falta, por ejemplo, falta la oración de los jóvenes, una oración larguísima, cuando estaban en el horno de fuego. Entonces yo lo incorporo en la Biblia si yo creo que eso es inspirado por el Espíritu Santo. No que no sea cierto. Pueden haber orado así. Pero yo también puedo escuchar orar, por ejemplo, esta mañana oró Cristian. Entonces yo digo, voy a tomar nota de la oración de Cristian y le escribo. No necesariamente esa oración de Cristian es palabra de Dios, es palabra de Cristian, ¿verdad? Pero si yo creo que es palabra de Dios, la pongo en la Biblia, ¿o no? ¿Qué palabra de Dios va en la Biblia? ¿Y qué palabra de Dios no va en la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios. A mí me dicen, bueno, Daniel escribió cosas que son palabra de Dios, por eso están acá. También a lo mejor el mismo Daniel u otros autores escribieron otras cosas que están en la Biblia llamada apócrifa. La misma Iglesia Católica lo reconoce, porque yo tengo la Biblia Católica, tengo varias versiones de la Biblia Católica, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la de Nácar Colunga, la de Bober Cantera, la de Torres Amat, son todas versiones católicas que yo tengo en casa y ellos mismos reconocen, todas las versiones reconocen. Estos pasajes no están en la Biblia hebrea, sino que están en la Biblia llamada apócrifa o deuterocanónica. Ellos mismos lo reconocen. Pero la autoridad de la Iglesia los ha incluido por formar parte de la revelación según el punto de vista de la Iglesia Católica. Ahora yo llego al libro de Daniel y digo, puedo decir lo que dice Sara. Y correctamente puedo decir. A lo mejor Daniel, por humildad, a veces pone las cosas en tercera persona, otras veces se refiere a sí mismo. Puedo decir también que vos sugeriste, que es una mezcla de dos autores, cosa que puede ser también, que inclusive hay pasajes que están en hebreo, pasajes que están en arameo y pasajes que fueron traducidos de los libros originales. A los nuevos alumnos les obsequiamos con el café para un brindis, ¿no? Repertorio nuevo.
Bueno, vayan pensando. ¿Cómo sé yo que es palabra de Dios? Vienen unos chicos a visitarnos, cualquiera de nosotros, unos elders mormones, y nos dicen, bueno, la Biblia es palabra de Dios y el libro de Mormón también es palabra de Dios. Entonces uno puede mandarlos a bañar o a discutir con ellos. Y decir, bueno, pero ¿cómo me lo probó? Me pueden decir ellos a mí, ¿y usted cómo lo prueba? ¿Cómo demuestra usted que la Biblia es palabra de Dios? Porque la pregunta puede ser la inversa. Yo le puedo decir al misionero mormón, bueno, vos me decís que el libro de Mormón es palabra de Dios. Muy bien. Demostralo. Entonces me dice, usted dice que la Biblia es palabra de Dios, demuéstremelo. Estamos uno a uno y así no vamos. Porque estudiar el libro de Daniel nos pone en relación con la profecía, con la historia, con la inspiración, con el autor. Y como ya estudiamos todo el libro de Apocalipsis el año pasado, ahora nos encontramos con otra perspectiva de la misma historia, pero escrita unos cuantos años antes. Vamos a decir el número redondo, 500, 600 años antes de Cristo. Se nos trae una perspectiva diferente. Se nos presenta una visión distinta de los mismos acontecimientos. Entonces es un libro profético, es un libro histórico, porque relata los acontecimientos de la época del rey Darío, o del rey Nabucodonosor, o del rey Ciro, y de diversos imperios. Uno toma todo eso y también puede extraer sus propias conclusiones. Entonces, ¿cómo sé yo a quién le creo? Si son varios autores, ¿cuál de los autores? ¿Y cómo me oriento? Porque ¿cómo llego a aceptar que la Biblia tiene autoridad? Pero puedo predicar en base a la autoridad de la Biblia. Pero ¿cómo sé que la Biblia tiene autoridad? Porque si vamos a estudiar la teología del Espíritu Santo, para estudiar la teología del Espíritu Santo tenemos que estudiar lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. Para estudiar lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, tengo que estar seguro que lo que enseña la Biblia es palabra de Dios. Entonces partimos de ahí. Debate libre, Enrique. Yo, por ejemplo, no tengo autoridad para determinar qué es correcto en la Biblia, qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros. Pero por eso tenemos que confiar en aquellos que hicieron el canon, el primero, los que vivieron el momento, para hacer los creyentes que confiaron, que fueron inspirados por Dios para armar la primera Biblia, la primera semana. Bueno, eso es cierto, pero lo que pasa es que el canon se fue formando lentamente. El Antiguo Testamento fue reservado en primer lugar por dos grupos distintos. Un grupo que estaba más vinculado con la Tierra Santa. No necesariamente viviendo en Palestina, porque fueron dispersados muchas veces, fueron invadidos muchas veces, etc. No vamos a entrar en la historia porque si no retrocederíamos un año en la materia. Otro grupo era el grupo que quedó repartido por todo el territorio de Europa y del norte de África, preferentemente, y también algunos un poquitito hacia el oriente, hacia el Ponto, por ejemplo, y todas esas regiones lejanas, Capadocia y hasta la India. Pero el grupo que vivía alrededor del mar Mediterráneo, sobre las costas de África y sobre las regiones costeras de Europa, también cultivaban la misma literatura, pero le iban agregando cosas que ellos consideraban que eran interesantes. Es el caso de los agregados al libro de Daniel o de algunos otros libros.
Por ejemplo, ustedes agarran la Biblia católica, encuentran en algunas Biblias vienen muy bien separado y aceptado, y se deuterocanónico. Entonces ponen, por ejemplo, el libro de Tobías. Yo me paro el domingo a la noche acá o a la mañana y digo, hermano, vamos a leer el libro de Tobías. Todos agarran el libro. ¿Dónde está Tobías? No está. Pero si hubiera sacerdotes católicos presentes, agarran la Biblia y agarran el libro de Tobías, porque para ellos forma parte. Primera de Macabeo. Claro. Primero de Macabeo, segundo de Macabeo, dos libros de los Macabeos, o hay muchísimos libros. Eclesiástico, por ejemplo, el libro de la sabiduría, hay unos cuantos, que para un sacerdote católico no hay ningún problema si yo estoy acá y digo, hoy voy a predicar sobre el capítulo 1 de Eclesiástico. Toman a ir a buscar Eclesiastés, no es el mismo libro, es otro libro. El libro de la sabiduría no es el mismo libro de cualquiera de las cosas de Salomón, como podían ser los proverbios. Entonces, hay diferentes criterios. Yo me aproximo al libro de Daniel. Tiene pedazos que son agregados, eso sí, es evidente. Hay otros autores que escribieron pedazos. Por ejemplo, el poema que contiene la oración de los jóvenes en el horno de fuego es un pedazo agregado. Cualquier erudito católico o evangélico va a reconocer eso y va a saber que entonces no pertenece a la palabra de Dios y en nuestras Biblias no está. Ahora, lo interesante de este caso es que ustedes, si van a una reunión teológica con teólogos católicos, ellos no tienen ningún inconveniente, es decir, sí es cierto, esto es un agregado, pero la autoridad de la Iglesia y la tradición nos autorizan a considerarlo palabra de Dios. Entonces, Pero ellos se están refiriendo o apoyando en la autoridad de la Iglesia y no en la revelación del Espíritu Santo, que es el único que tiene autoridad para revelar la palabra. muy bien, a eso queríamos llegar. Hay un conflicto entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad del Espíritu. ¿Cómo sé yo la diferencia? Por ejemplo, yo digo, se reúnen los hermanos. Ustedes saben las peleas que se armaron con los hermanos de los primeros años de la historia para aceptar el libro de Santiago en el Nuevo Testamento porque le daba con el hacha a los ricos. Y entonces Santiago decía que la fe sin obras es muerta y los hermanos primitivos no querían afirmar semejante cosa de parte de Dios, diciendo eso no puede ser palabra de Dios. Entonces tuvieron grandes conflictos hasta que aceptaron en los primeros tiempos el libro de Santiago. O cómo tenían diversas discusiones entre sí cuando empezaban a circular los libros sueltos. Por ejemplo, empezaron a circular los evangelios. Junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan circulaban toda clase de evangelios. Hay un librito que lo pueden conseguir en la librería Ross, no sé si lo tendrán todavía porque ya se costó hace mucho, o en la librería de San Pablo, que se llama Los Evangelios Apócrifos, que no los acepta tampoco la Iglesia Católica, pero que los colecciona como asunto de museo y de formación cultural. Y entonces tienen historias de la vida de Jesús. Ahora van a proyectar esa película que se las recomiendo, que se llama La Pasión de Cristo, la de Gibson. Vayan a verla, sufran viéndola, pero vayan a verla. Y algunos de los episodios que relata esa película, yo no la vi todavía porque acá no se estrenó, pero conozco el argumento porque lo recibí por mail, los detalles y todo. Algunos de los detalles que se ven en esa película corresponden a los evangelios apócrifos, ¿no? Pero son cosas aceptables, digamos, que pueden haber ocurrido, palabras que Jesús dijo cuando estaba siendo crucificado, palabras que Jesús conversó con María con respecto a su muerte, con María su mamá, palabras que conversó con María Magdalena, etcétera, cosas que están tomadas de los evangelios apócrifos, de la tradición y de los inventos de Mel Gibson, que es el argumentista. Entonces llegamos al libro de Daniel, nos encontramos. Acá tengo 2 o 3 conflictos. Primero, ¿quién lo escribió? Segundo, ¿qué autoridad?
Tercero, debemos discutir la autoridad del Espíritu Santo y de la Iglesia. Muy bien, yo digo, el Espíritu Santo guió a la Iglesia a aceptar el libro de Daniel tal como yo lo tengo en la Biblia. Entonces, ¿cómo sé que es la autoridad del Espíritu Santo? Porque por ahí viene un hermano y me dice, Samuel, Dios me habló a mí esta mañana y me dijo tal cosa. ¿Quién levantó la mano por ahí? Carmen. En mi pequeño cerebrito, una hojita, siempre pienso que la palabra de Dios, la verdadera, ¿no? Aquella que no pone en saca, perduró estos 2000 años, es porque fue resguardada por el Espíritu Santo. Si no, no podría haber perdurado, porque han destrozado Biblia, han roto, han quemado, han matado a cristianos. Y sin embargo, la palabra de Dios llegó hasta Miel, ¿no? Hasta el año 2004. Bueno, eso está bien, Carmen, pero también llegó hasta ahora todo lo que es apócrifo. Sí, pero inventan todos los días algo nuevo. No, pero yo le hablo de cosas que inventaron antes de Jesús y todavía están ahí metidos en los libros deuterocanónicos. Sí, Mechi, perdón, Juan pidió la palabra antes de... Primero pidió Juan, después pidió Sara, después Mechi. Pastor, según 2 Timoteo 3:15 dice, toda palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios. Y si vemos en Éxodo 3:15, cuando Dios hace el llamado a Moisés, Dios siempre toma la iniciativa. Él ve un corazón de acuerdo a su voluntad para hacer el llamado y hacer la profecía, según vemos en casi toda la Biblia, como Dios eligió a sus profetas y los llenó de su espíritu y hablaron a través de él. Acá tengo un pasaje cuando el Señor llama a Moisés, y Moisés, como era tartamudo, él tenía temor de hablarle al pueblo. En el 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a su hermano Aarón levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que ya he de decir. Nosotros vemos a través de toda la Escritura cómo Dios eligió cada uno de sus siervos. Cuando llamó a Moisés, utilizó la zarza, pero para hacer el llamado, para llamarle la atención, ¿no? Y él se acercó. Cuando Dios llama al hombre también, porque vio un hombre que era recto de corazón y hacía las cosas que le agradaban a Dios. Vemos también en Daniel que está diciendo en el versículo 9 del capítulo 1, y se puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad contra el jefe de los eunucos, pero antes dice, en el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón. Hay una predisposición también de la persona que va a ser usada por Dios. Y Dios ve todo eso. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Él conoce lo más íntimo de nosotros. Y Él siempre elige una persona que está agradándole a Él. Incluso a María cuando lo llama. Y usó un ángel. Él habló a María a través del ángel. Y aquí también a Daniel le habla a través de un ángel. A Moisés le habló a través de la zarza. Y así vemos cómo Él se va manifestando. En segunda de Pedro, También capítulo está 20-21. Sí. Vamos en orden para, porque los que pidieron la palabra antes, Sara Alegre. Sí, yo pensaba en el pasaje de Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y entonces da testimonio de sí misma, ella misma al estar viva puede dar testimonio de sí. Es decir, vos hablas del fruto de la palabra, pone en evidencia la A través autenticidad de la del Espíritu Santo se verifica y ella misma puede dar testimonio de sí. Muy bien. La palabra de Dios. Hasta ahora ninguno se equivocó, están diciendo verdades desde que se van sumando. Messi, Si lo viera una pregunta, ¿en qué se basan los hebreos para retirar esos libros? ¿Por qué ellos mismos dicen esto no está dentro del canon?
se basan en su propia tradición. Es la autoridad de su tradición. Por eso es que el tema que estamos planteando es típico de una academia como esta, porque esta es una academia en serio. Es decir, nosotros pensamos, bueno, tenemos la autoridad de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, la autoridad de Israel y la tradición de Israel, cosas que se discuten durante el ministerio de Jesús. Jesús mismo discute el tema de la tradición con los fariseos, con los sacerdotes. Pablo lo discute también con la gente que lo va rodeando en su ministerio. Es decir, conocer en qué consiste el sustento de las cosas nos ayuda como el esqueleto. El esqueleto no se ve, pero sin esqueleto no podemos funcionar, no podemos andar, nos derrumbaríamos. Este tipo de conocimiento que adquirimos aquí es simplemente fortalecer el esqueleto, pero no es lo que vamos a ir si yo quiero evangelizar a mi vecino, no le voy a contar el problema de la tradición, pero yo tengo que estar seguro de que tal pasaje que voy a usar es palabra de Dios. Entonces, los judíos se basan en su propia tradición y discutir la autoridad. Alguien ha dado hace un ratito una pista que está flotando por ahí, que yo no la hice destacar para que ustedes la pensaran, pero tiene que ver con el fruto de la palabra, para ver si uno la acepta o no dentro de lo que podría ser la autoridad de la tradición o la autoridad de la palabra misma. María del Carmen. Acá en 2 de Pedro dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, acá nos confirma que el Espíritu Santo es el que inspira a los hombres, y es el Espíritu Santo lo que yo entiendo que hace que nosotros lo entendemos como tal, como palabra de Dios. Yo estoy viendo lo que decía la hermana, que es una planta viva, pero ¿quién es el que a nuestro espíritu da testimonio del Espíritu Santo? Así vamos. Eso nos ayuda a sacar lo que es tradición, lo que es palabra de Dios. Así vamos a entrar Hay tradición en la Biblia, ¿no es cierto? Hay contenido de tradición en muchos lados de la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo vamos entrando en la teología del Espíritu Santo? Porque finalmente siempre terminamos en el referente máximo. Cristian. Sí, un poco confundido con respecto a todo el tema este, pero porque hay cientos de profetas, por ejemplo, que profetizaron y eso no quedó sentado en ninguna parte. O sea, por ejemplo, nos consta que fue la palabra de Dios, la profecía de los profetas antiguos, por ejemplo, Eliseo, Elías, decía que estaban solos y ya tenían 20 profetas más. Y bueno, esos profetas también profetizaban y esa palabra de los profetas no quedó sentada como palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Me hace pensar de qué es lo que se contrató como palabra de Dios y qué no. Y bueno, yo creo que la palabra de Dios se confirma con el cumplimiento, ¿no? Cuando se va cumpliendo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple porque es palabra de Dios. Muy bien. Señora Sumaya, bienvenida, alumna nueva. Después de 10 años, parece. Decimos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es verdad. Ahora, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Como persona tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene una tarea, es decir, es una persona completa. Entonces, nosotros vamos a conocer si está inspirado o no algo en la medida que conozcamos a esa persona. Como persona, damos cuenta que es él el que está escribiendo. En mi casa, si alguien me deja una notita, yo por la letra me doy cuenta si fue mi marido, mi hijo, quien sea, ¿no es cierto? Uno ya se da cuenta. Y nosotros, es decir, estudiando cómo es decir, quién es el Espíritu Santo, es que nos vamos a dar cuenta de que si fue escrito por él o es palabra de hombres. Muy bien. ¿Vos allá? Sí. Yo quiero añadir lo que dijo Cristian, ¿no? Que creo que, por ejemplo, en cuanto a las promesas que hay en la palabra de Dios, sabemos que es palabra de Dios justamente por el cumplimiento. Porque si vamos, por ejemplo, a los Salmos 23, 24, donde se habla de cosas que iban a pasar en el futuro con respecto a la obra de salvación del
nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esas cosas se cumplieron al pie de la letra. Entonces, nos damos cuenta que esa es palabra de Dios por su cumplimiento. Es una opinión. Hasta ahora un detalle muy importante que dijo la señora de Somaya con respecto a que es un anticipo de la materia que vemos a partir de Semana Santa, ¿no? La persona del Espíritu Santo, en realidad es cierto, es una persona, no es un fluido, es una persona. ¿Quién conoció primero la palabra de Dios? El hombre. En la historia. En la historia, ¿quién fue la primera persona que conoció la palabra de Dios? Jesús. Adán. Adán. Pues el hombre. Yo te levanté la mano porque quería leer donde Job dice en el 33:4 del versículo 4 dice: y el Espíritu de Dios me hizo, y él sopló del Omnipotente y me dio vida. Dice Job. Habla del Espíritu, ¿no? De Dios. Bueno, vamos a ir ordenando los pensamientos en esta lección de repaso introductorio de todos los repasos que tenemos que hacer en 3 domingos. Pero fíjense ustedes que estamos haciendo la introducción de la materia de teología del Espíritu Santo al mismo tiempo. Hoy nos encontramos con el libro de Daniel. Lástima que la mayoría de ustedes no trajo, porque la mayoría de ustedes me imagino que no tiene, este librito, clave de las visiones y profecías del libro de Daniel, que lo hemos impreso el año pasado. El domingo que viene vamos a trabajar con este librito en la mano. ¿Sí? ¿No lo perdieron? Si lo perdieron, le piden una copia a Sumaya. Pero lo vendemos más caro, ¿no? Porque necesitamos para el repaso escatológico y entender bien lo que vamos a hacer. Porque tenemos que trabajar, yo pensaba hacerlo hoy, pero por lo visto no, si no trajeron el librito no. Tenemos que trabajar con este bosquejo y con el librito ese el domingo que viene. Tráiganlo, porque si no lo traen, no es que van a perder el tiempo, sino que no les va a resultar muy claro lo que tienen que hacer. Me parece importante, pastor, porque yo desde enero estoy con el librito y todavía no salí con el primer tema, no lo puedo juntar. Bueno, pero no es tan difícil el primer tema. Para mí sí. Las etapas 0 a... Yo me fui a una biblioteca. El tema 2 y el tema 3 sí ya lo hice, pero el primero está ahí enganchado, mal enganchado. No, está acá. Tema 1, Nabucodonosor se lleva a los primeros cautivos de Jerusalén. Es el tema 1, la etapa 1. Es decir, vino Nabucodonosor, buscó a los mejores que tenía en Jerusalén, Lucrecia Poletti, Javier, Juan, lo voy a agregar. Ya lo tengo más pensado. Me lo llevo a Babilonia y les enseño a hablar el caldeo. La etapa 1 es la transmigración, el cambio de cultura, pasar de una cultura a la otra. Para un grupo de jóvenes educados y formados ya a nivel, ya hoy diríamos nivel universitario. Para Nabucodonosor son personas interesantes, pero tienen que adaptarlos a otra cultura. Es decir, vos salís de la Facultad de Medicina de aquí de Rosario y te meten en el mundo árabe. Tienes que aprender a hablar el árabe, las convicciones árabes, las cosas que los árabes hacen y las cosas que no hacen. Claro. ¿No? Etcétera. Las comidas, todo completamente distinto, ¿no? Entonces, esa es la etapa 1, el cambio cultural. Porque esta profecía, la de Daniel, está en un contexto de cambio.
como dice el gobierno, en un concepto de transición, en un proceso de transición, dice el gobierno. Es decir, yo, Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, mis compañeros, estoy hecho a la cultura judía de Jerusalén y me he formado a un nivel bastante alto, dentro de lo que en aquella época podía ser un nivel cultural alto. Entonces me llevan a Babilonia para meterme en otra cultura, con otra comida, con otra bebida, con otro idioma, con otras costumbres, con otra estructura política, etcétera, con otra filosofía, con otra religión, en todo. Entonces esa es la etapa 1, la 01, ¿lo crees? Sí. Ustedes tienen que escribir sobre eso y hasta imaginar que a ustedes les pasa eso. Eso lo pueden hacer en 3 líneas o en 3000 líneas. No necesita hacer un tratado que agote todo el tema, pero mencionarlo. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Sí? No, yo esto lo puse en el resumen, que dice que el libro de Daniel fue redactado con el fin inmediato de alentar al pueblo en medio de todas las desdichas y persecuciones sufridas. No obstante, de acuerdo con el sentido general de la literatura apocalíptica, puede afirmarse que el mensaje de esperanza contenido en el libro y asimismo las enseñanzas que se desprenden de él son totalmente aplicables a cualquier momento y a cualquiera circunstancias en que se encuentre el pueblo de Dios. Está bien. Y dice que, bueno, que tiene 2 partes del libro, que una es la parte narrativa y la segunda es la apocalíptica. Muy bien. La primera es de contar y la otra las visiones y todo lo que Daniel pasa. Bueno. Pero no se pusieron de acuerdo aquí los libros. Ustedes se dieron cuenta que hicimos un paréntesis recién, porque en realidad lo que nos interesa hoy es saber cómo sabemos que Daniel es palabra de Dios. Lo mismo que si hubiera tomado primero de Crónicas, ¿no? O el libro de Esther, o la epístola de Pablo a los Filipenses, ¿no? Yo digo, bueno, es palabra de Dios. Ustedes lo han descrito muy bien como una experiencia subjetiva que se basa en un tema que es muy importante para la materia que vamos a estudiar después, el conocimiento personal del Espíritu Santo, que no es el conocimiento personal de la doctrina del Espíritu, hay una diferencia. Yo puedo tener un conocimiento teórico ¿de quién? Del Papa. Saber todas las cosas relacionadas con el Papa, su carácter, su edad, su manera de ser, su comportamiento, sus virtudes, sus defectos, etc. Pero no conocerlo al Papa en persona. No, yo puedo saber toda la teología del Espíritu Santo, pero no conocer al Espíritu Santo en persona. El Espíritu Santo es una persona. Si yo lo conozco, ese diálogo con el Espíritu Santo me lleva a la convicción de que algo es palabra de Dios o no. Eso es lo que también se llama, aunque no es exactamente el don de discernimiento, porque el don de discernimiento es un don especial, pero es discernimiento en líneas generales. Uno se pone frente a la palabra de Dios y discierne, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Si yo dijera que la contiene, entonces yo sería el árbitro que diría, esto sí, esto no, esto no me gusta, entonces no es palabra de Dios. Al mismo tiempo, la Biblia es palabra de Dios en la descripción de acontecimientos. Por ejemplo, si la Biblia dice que, vamos a mencionar los mandamientos, aquellos que se daban al pueblo de Israel en la época anterior al cautiverio, cuando andaban por el desierto. Y la Biblia dice, si tal hijo falta el respeto a su padre, hay que matarlo a pedradas. Dice, eso es verdad, dice la Biblia, ¿no? Lo cascotearás hasta que muera, el mandamiento. Es palabra de Dios. Pero quiere decirnos que era palabra de Dios en ese momento. Se salvaron los que empezara sufría, viejo. Hay un montón de versículos así. No, pero ella va a sacar un montón también hacia mí. Es decir, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y decir, bueno, acá me encuentro con el libro de Daniel. Empiezo afirmando por fe que es palabra de Dios
Y mi fe nace en el hecho de conocer personalmente al Espíritu Santo. Y esta es una frase muy delicada. No conocer algo sobre el Espíritu, sino al Espíritu. Entonces el mismo Espíritu nos va guiando para interpretar con sabiduría la palabra de Dios. Por eso un no creyente no puede reconocer que es palabra de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo y no le conoce para que Él le inspire a reconocerlo como palabra. Claro, es tremenda la ignorancia cultural. Ayer me hacía notar Rosita que un periodista, más o menos respetable de la radio, no en la radio evangélica, en la radio común, pero un periodista más o menos respetable y conocido, hablaba del arca de Noé y explicaba cómo Moisés hizo entrar los animales en el arca. Y se la pasó diciendo Moisés. No sabía que había un personaje llamado Noé. ¿Y el arca cómo se llama? De Noé se llama Moisés. Noé venía con las tablas de la ley desde el monte Sinaí. Bueno, También hablé del arca. es decir, es hablar en un terreno sobrenatural, es plantarse frente a algo y decir, esto es palabra de Dios. ¿Y saben en el caso de Daniel por qué? Porque Daniel contiene una de las profecías más notables de la Biblia. La profecía de las 70 semanas, que es la que ustedes tienen comentada y explicada en este papelito, y que lo vamos a ver con la Biblia en la mano y con el manual en la mano el domingo que viene. Porque nos demuestra el curso de la historia, nos indica dónde estamos y qué es lo que podemos decir. A mí me llama mucho la atención el debate que hay sobre la película La Pasión de Cristo. ¿Saben por qué? El periodismo de la televisión, el periodismo de la radio, el periodismo del espectáculo, los críticos de todo el mundo, los religiosos. Ayer estaba hablando por teléfono con la familia del pastor Caramuti de Buenos Aires, no del Caramuti que nosotros conocíamos, sino del Caramuti que es presidente de nuestra organización nacional. Y la señora me dice, ¿usted sabe, Samuel, que mi marido no está en este momento porque se fue a sacar 100 entradas para el estreno de la película La Pasión de Jesús? Porque quiere ir, por supuesto no las pagará él de su bolsillo, pero para ir todos juntos, gente de la iglesia, y ver esa película. Bueno, esa película, aparte de lo impresionante que dicen que es muy cruel, describe casi el 100% de lo que ocurrió realmente con Jesús, más el agregado, como dijimos hace un rato, de las versiones de los evangelios apócrifos. Es decir, cosas que pudieron ser ciertas o no y algunas que de ninguna manera pudieron ser ciertas. Entonces nosotros llegamos al libro de Daniel y encontramos que el libro de Daniel describe una sucesión de acontecimientos que tenían que ocurrir hasta el momento en que muriera el que, a ver si le hicieron el libro de Daniel. ¿Quién tenía que morir? Empieza con M. El Mesías príncipe, que es Cristo. Entonces, tiene una parte histórica muy importante que va desde la época de Daniel. Ustedes lo tienen aquí anotado, yo lo puse en el librito, año 445 a.C. es cuando empiezan las 69 semanas, pero la época de Daniel, fíjense, punto 03, cuando cae Babilonia, cae el imperio babilónico, dice, el ángel Gabriel visita a Daniel y le da el anuncio profético de las 70 semanas. Daniel estaba orando desesperadamente por la situación de cautiverio y sufrimiento del pueblo de Israel y viene un ángel. Ahora, yo tengo que tener mucha fe para creer que viene un ángel. ¿Se dan cuenta? Tengo que creer que realmente es esto la intervención de Dios en la historia. Porque si no, puedo decir, bueno, mira cómo tiemblo. Yo tengo que creer que es verdad. Que vino un ángel llamado Gabriel, que vino un personaje celestial, no un ángel con ala y con todo eso que le agrega el arte
medieval, sino un personaje extraterrestre que llega y le dice a Daniel: bueno, Daniel, hemos oído tu oración, la respuesta es esta, está profetizado 70 semanas para tu pueblo, pero no dice en hebreo 70 semanas, dice en hebreo 70 Shabua, y Shabua quiere decir en hebreo 7, 70 veces 7, y no dice qué son. Por el contexto es evidente que se refiere a años. 70 veces 7 son años, son 490 años. Y describe eso en varias etapas que ustedes tienen en el libro que vamos a ver el domingo que viene. Pero yo tengo que creer que es cierto que vino Gabriel. Es decir, tengo que ser un tipo culto, inteligente, como el doctor Gabelén, que es el autor de estos apuntes, que escribió hace mucho tiempo, antes que se formara el Estado de Israel. Este es el libro que usamos nosotros como manual de referencia. Este es un hombre culto también. Tengo que creer que es cierto. Sea médico, abogado, psiquiatra, ingeniero, científico nuclear, astrónomo, lo que sea, tengo que creer que es verdad, que a pesar de que eso no entra dentro de los límites de la cultura común de la gente, es cierto, absolutamente cierto, que vino un ángel y vino a hablar con Daniel. Y tengo que aceptar que le va a dar a Daniel una revelación que es palabra de Dios, de parte de Dios. Y tengo que aceptar que esa revelación que es de parte de Dios es una profecía que se tiene que cumplir. Menos mal que se está cumpliendo casi toda, así que en eso no cabe duda. Yo tengo que ir aceptándolo. Tengo que pensarlo bien. En la película La Pasión de Cristo, cuando Jesús sufre en vísperas de su crucifixión, la Biblia dice que un ángel lo reconforta. En la película es un demonio que no lo reconforta nada, que va caminando al lado de él y dice: ¿viste lo que te pasa? ¿Viste lo que te ocurre? En la película es al revés. Es un cambio del texto sagrado para satisfacer el morbo popular. Pero aquí nosotros nos encontramos con un hecho especial. Yo creo que Daniel supo lo que iba a ocurrir, aún lo que iba a ocurrir ahora. Igual que Juan, el autor de Apocalipsis, también supo lo que iba a ocurrir. Lo supo porque se lo reveló la palabra de Dios. Y la palabra de Dios usa ángeles, entonces tengo que creer en los ángeles. Porque Juan, el apóstol, autor de Apocalipsis, dice también cuando empieza el libro de Apocalipsis que es una palabra que le fue reservada por medio de los ángeles. Entonces yo acepto que hay ángeles. Acepto que los ángeles transmiten la palabra de Dios. Acepto que hay un mundo paralelo del cual el resto del mundo no tiene conciencia, o que por ahí adivina, como este hombre que hace unos programas, no sé cómo se llama, en televisión, que se comunica con los muertos, que habla de los espíritus. Sueño. Una vez me dijo que era muy amigo suyo, él. Usted lo comentó. No, que se habían encontrado. ese fue Fabio Serpa. Fabio Serpa. Pues. Ah, yo creí que era usted. No, Fabio Serpa sí lo conozco, es un chanta también, pero... No, Víctor Sueiro no tengo el placer, porque si no, él dice que se murió y anduvo por la otra dimensión y volvió y todo. Ahí en la otra dimensión le dieron la idea de hacer un buen negocio. Que es lo que está haciendo de verdad, ¿no? Bueno, y habla a su favor. Lo que pasa es que en el mundo, en nuestro mundo, no hablo del mundo en el sentido pecaminoso, en el mundo, la humanidad, por decirlo así, hay muchísima gente que confiesa o no, pero que cree realmente que hay una realidad paralela, que hay una realidad que escapa a nuestra posibilidad de analizar, que yo no la puedo meter en un tubito para analizarla. El famoso obispo
católico Fulton Sheen, que ya murió, pero que era un tipo inteligentísimo, pero tremendamente inteligente, un verdadero defensor del cristianismo a su manera, pero muy bueno. Decía, la ciencia, dice, si nosotros no podemos probar la existencia de algo, no podemos creer en eso. Entonces dice Fulton Sheen, pongan en un tubo de ensayo, en un tubo así alargado, la envidia, para analizarla científicamente, dice Fulton Sheen, para ver si realmente existe o no la envidia, porque nunca la van a poder analizar, dice él, nunca van a conseguir que del tubo salga humo verde de envidia. Dice, ¿por qué? Porque es una realidad psicológica paralela que todo el mundo acepta. Dice, bueno, hay realidades teológicas paralelas que todo el mundo acepta o no según su posición personal, pero hay un mundo paralelo, dice él, que tenemos que considerar y que está subyacente o que está latente en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno habla, me pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Y algo tiene que haber, algo tiene que haber. O pasó a mejor vida, o no somos nada, pero en fin, quién sabe. ¿Ustedes vieron las pavadas que se dicen en los velatorios? Puede sufrir y ahora no dice si no tiene a Cristo, uno se imagina de dónde fue. Bueno, yo creo que Daniel fue un hombre al que Dios eligió para darle una palabra de parte de Dios. Vamos al capítulo 10. A ver, alguien que me ayude y que lea unos versículos nomás, porque si leemos todos no vamos a tener tiempo. Por ejemplo, alguien que lea los primeros 12 versículos de Daniel 10, en voz alta, por supuesto. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón, vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como de antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Muy bien. Después relata un incidente que en el viaje que él hace para comunicarse con Daniel se encuentra con la oposición
el príncipe del reino de Persia. Nos dice, ¿cómo? Si este es un enviado de Dios, ¿quién puede ser el príncipe de Persia que se opone a él? Y ya sabemos, porque la Biblia habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que aquí tenemos una oposición demoníaca. Pero él, después de comentar esto, le dice en el versículo 14, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué pasaba? Daniel había tenido un estado depresivo muy grande de orden espiritual. Es decir, Daniel en el capítulo 9 cuenta su oración muy larga, conviene a veces en casa leer esta oración, y entonces dice, por ejemplo, en el versículo 19, casi al final de la oración, 9:19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor. Fíjese cuántas veces dice Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y antes de terminar de orar, dice, aún estaba hablando, todavía estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios para el monte santo de mi Dios, o por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración, insiste todavía en eso, y yo estaba todavía orando, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien ya había visto en la visión al principio, volando con presteza, con velocidad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ya no se hacía más el sacrificio de la tarde, él está en Babilonia. Pero él se acordaba de las prácticas, que era tan espiritual que se acordaba de las prácticas religiosas de su propio pueblo. Era un hombre muy devoto. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, que es lo que le dice en el capítulo 10 también. Entiende pues la orden y entiende la visión, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, esta se llama la profecía de las 70 semanas, que tenemos que volver a estudiar el domingo que viene con el libro de apuntes de ustedes. Pero quiere decir esto ahora. La palabra de Dios se nutre de varias cosas. Se nutre de la revelación dada por el Espíritu Santo, que es la afirmación más categórica que hemos oído en esta mañana. Conocer personalmente al Espíritu nos da autoridad. No la autoridad de decir yo conozco al Espíritu, sino la autoridad de saber que lo conocemos y que Él nos ha guiado a lo largo de nuestra vida. Pero viene también del hecho de que a veces la iniciativa es de Dios, porque Daniel estaba orando y no se le ocurre nada a él. Él está desesperado, orando, no ha terminado la oración. Está diciendo, Señor, escucha, por favor, óyeme, Señor, mira a tu pueblo, Señor, escúchame. Pero no le dice, ¿por qué no envías 70 semanas de profecía que se cumplan tales etapas y tales procesos? No le dice eso al Señor. Porque a veces corremos el peligro de decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Él está esperando, y tanto que una de las cosas que nos enseña este pasaje es que yo estoy orando para que Dios me muestre el camino y Dios toma la iniciativa y llega y dice, bueno, el plan es el siguiente. Y Daniel tiene que creer a la autoridad de Gabriel. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Y él era tan creyente, tan hijo de Dios, que lo ve como que era un mandato del Señor, de Dios. Claro, él empieza a actuar en función de esa profecía que está recibiendo. Claro. Es decir, y se cumplen las profecías, porque ya te doy la palabra enseguida.
él sabe que eso va a ocurrir. Es como si viene Dios y le dice, mira, dice Dios, este es mi propósito, acá está el plan de trabajo para 70 semanas. 70 semanas de años, 490 años. Pero antes de las 70 semanas, antes de la última, hay un paréntesis. Ese paréntesis ocurre en la semana número 69, cuando va a morir el Mesías príncipe. Se tiene que cumplir. Daniel lo escribe. Esto fue escrito antes. Y exactamente desde el momento que dice el ángel que las cosas van a ocurrir así, desde el momento en que se ordena la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pasa exactamente ese número de semanas, 69 semanas, y Jesús es crucificado. Daniel no podía ser testigo de eso, no podía saberlo, pero los judíos aceptan esto todavía ahora, aceptan ese calendario y entonces no tienen explicación. ¿Cómo el Mesías príncipe muere en la semana número 69? Como no pueden aceptar que sea el Mesías, entonces se incorporan a sí mismos o personajes de su propia historia como los representados por esta visión. En las 69 semanas es cierto que al final del proceso en etapas, el que muere también es el pueblo de Israel. Es invadido por Tito Vespasiano, Jerusalén es destruida y ellos quedan esparcidos. Pero no es la interpretación de la profecía, es una interpretación equivocada.